Carlos. Le damos la bienvenida a la ministra Marcela Aguiñaga, como me acaban de corregir por interno. Señora ministra, muy buenos días. Hola Carlos, ¿cómo está? Buen día. Gracias, siempre me confundo con su apellido, le quito la ñ. Bueno, Aguiñaga. Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuál es la mejor manera para celebrarlo en el país, este Día Mundial del Medio Ambiente, considerando que durante muchos años el medio ambiente ha estado descuidado? No solo en Ecuador, en el mundo entero, pero la única manera de cambiar la coyuntura es cambiando temas estructurales, y para aquello se requiere iniciar una gran concientización en el país, y por cierto, para cambiar el comportamiento cultural hay que trabajar desde la base, es decir, desde los niños y adolescentes. Señora ministra, buenos días, bienvenida. Bueno Carlos, recordemos que el Día Mundial del Ambiente se celebra desde una Asamblea de Naciones Unidas en 1972, y desde ahí se generó un día en donde tratemos de llegar a la reflexión, a la conciencia ambiental de todos los ciudadanos a nivel del mundo respecto a qué hacemos también nosotros para colaborar de alguna forma para mantener nuestro planeta vivo. Y hay algunas recomendaciones, ¿no? Efectivamente, parte de las cosas que debemos hacer no solamente es fortalecer la política pública, sino el esfuerzo que puede hacer cada ciudadano desde casa. Es decir, tener una política de ahorro energético en casa, usar focos ahorradores, desconectar todos nuestros equipos, ahorrar el agua cuando usamos nuestras actividades diarias. Por ejemplo, todavía yo veo que se lavan los carros a pura manguera, cuando son prácticas que tienen que quedar en el pasado. Es decir, son algunas cosas que los ciudadanos podemos contribuir a mejorar. Sin embargo, este día el Ministerio del Ambiente ha decidido celebrarlo de una manera diferente. Vamos a hacer una ecociudad donde efectivamente vamos a llegar a estas personitas que son aquellas que son más sensibles con el ambiente, que son los chicos, las chicas, los niños, las niñas, y vamos a hacer una lógica de experimentar con ellos temas relacionados a cambio climático, de las afectaciones que estamos viviendo, inundaciones, sequías extremas. Por otro lado, saber cómo clasificar la basura, qué pueden hacer los chicos respecto de actividades digamos, educacionales para generar mayor conciencia. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer una evaluación, un corte al día de hoy del tema medioambiental en el país, ¿qué calificaciones sacaríamos y cuáles serían los puntos más sensibles donde estamos debiendo todos los ecuatorianos? Mira, yo creo que yo podría ponerle una calificación de regular. Es decir, yo creo que podríamos tener una calificación de 6 o 7, porque efectivamente en los últimos años la conciencia ambiental se ha generado de mayor fuerza. Sin embargo de eso, todavía tenemos los actores políticos, es decir, los actores locales, aquellos que administran nuestras ciudades, que muchas veces no tienen priorizada la atención de temas ambientales. Entre esos, que hayan políticas verdes en nuestras ciudades. Las ciudades tienen que atender los problemas básicos de contaminación, que son, por ejemplo, la generación de las aguas de uso doméstico, las aguas industriales, que contaminan nuestros ríos, el manejo adecuado de nuestra basura. Todavía Ecuador tiene cifras que nos aterran en torno a procesos de contaminación por botaderos a cielo abierto. Eso son una de las cosas principales a las que debemos atacar y para los cuales los actores políticos han tenido que verse forzados de alguna manera, porque en primer lugar ahora para acceder a créditos tienes que tener unas políticas ambientales, y por otro lado es a falta de que no lo hagas, ¿verdad? El Ministerio del Ambiente está llegando con sanciones. Lo que quiero decir es que no ha habido necesariamente una voluntad política per se de cada actor, y para eso requerimos que la ciudadanía le interese, es decir, la ciudadanía le interesa también decir qué hace mi ciudad, qué respuestas tenemos, por qué en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, no podemos reciclar, por qué en la ciudad de Guayaquil tenemos menos espacios verdes. Esas son respuestas que tenemos que hacer, preguntas que tenemos que hacernos los ciudadanos. Bueno, entonces comencemos por varios rubros. Comencemos, por ejemplo, por el tema, ¿cómo están nuestros bosques secos? Bueno, los bosques secos ha sido uno de los ecosistemas de mayor impacto a nivel nacional, es decir, en la costa ecuatoriana es donde ha habido los mayores procesos de deforestación, comenzando por Esmeraldas, que se ha cambiado el bosque seco para poner monocultivos, maíz, palma, entre otras cosas, ante las necesidades económicas, donde hemos fortalecido nosotros nuestros procesos en llegar con incentivos económicos al más pobre, para que no vea en el árbol simplemente la necesidad de hoy, sino que la vea como una posibilidad de una reserva para mañana, y para eso el Estado te paga por los servicios ambientales de conservación.
Pasemos a los humedales. Bueno, los humedales en el Ecuador, digamos, tenemos un porcentaje muy importante de humedales. En el año 2010 incorporamos un humedal importantísimo como es la isla Santay a una protección. Son más de 2.200 hectáreas que no tenían ninguna protección. ¿Cuáles los humedales que más han perdido, que se han perdido en el Ecuador? Los manglares. Efectivamente, recordemos las épocas de los 70 y 80, el boom camaronero, la expansión territorial agredió fuertemente a los manglares y ahora estamos en una suerte de recuperación de ellos. Tenemos más de 2.000 hectáreas de manglar que hemos podido reforestar y que, digamos, la naturaleza es de alguna forma tan generosa todavía con los seres humanos que todavía puede recuperarse este ecosistema, a diferencia del páramo, ¿no? El páramo andino, que son fuentes de agua que cuando los perdemos no hay marcha atrás. Ahora, vamos a los ríos, ya que mencionó usted los páramos y que cuando los perdemos no hay marcha atrás. Y vamos a los ríos. Esta gran la contaminación de los ríos, ¿cómo vamos a luchar contra ellos? Porque usted mencionó que una de las grandes déficits que hay en el comportamiento cultural ecuatoriano es la agresión que tenemos a los ríos por los desechos de las casas o los desechos industriales hacia los ríos. ¿Cómo vamos a combatir esto y cómo lo vamos a eliminar? Bueno, el gobierno central lo que ha hecho es incentivar las políticas y la Constitución lo establece también, de priorización de saneamiento ambiental. Un actor político local, nuestro alcalde, tiene la obligación jurídica y constitucional de atender nuestros servicios básicos, es decir, darnos agua potable y agua potable que sea segura, de calidad, por supuesto. No basta solamente que la entubes. Por otro lado, tenemos que saber que las aguas, después de ser usadas en nuestras casas, tienen que ser tratadas previa a ser vertidas en una fuente de agua. Eso es otra de las problemáticas muy graves que tiene el Ecuador. Y en tercer lugar, el manejo de la basura en forma técnica y por supuesto generando oportunidades. Antes de pasar a la basura, el tema del agua, que es uno de los grandes problemas que dice que tiene el Ecuador, ¿significa entonces que la mayoría de los municipios en el país no dan el tratamiento adecuado al agua? A veces los municipios confunden que tener alcantarillado es lo óptimo. Tener alcantarillado es una parte, pero de ahí tienes que tener procesos de tratamiento de las aguas previo a su descarga. Y esa es la fase donde todavía el Ecuador tiene que dar pasos acelerados. ¿Cuántos municipios, tenemos alguna estadística o algún censo de cuántos municipios del país no cumplen con estas normas de carácter sanitario técnico? Bueno, hemos avanzado en agua. De acuerdo a las cifras, no tengo las cifras aquí del INE, no te las puedo dar con certeza, pero tenemos avances significativos en agua y cobertura de alcantarillado. Todavía nos falta llegar a recuperar el 100% del tratamiento de nuestras aguas previa descarga. Ahí el Ecuador todavía no tiene avances significativos. Pero te voy a dar en basura, que esa sí me la sé completamente. En basura, el 70% de nuestros municipios tiene manejo inadecuado de la basura. Inadecuado. Inadecuado, es decir, 70%. El 70% de los municipios. Pero estamos hablando casi todo el país. Así es. Sobre todo las mayores problemáticas son en los municipios pequeños, donde hay dispersión de población. La basura la llegan y la ponen y la entierran sin ningún tipo de tratamiento, teniendo vectores, enfermedades, lixiviados, que no es otra cosa que sustancias, los químicos que cuando se comienza a, digamos, a hacer putrefacción la basura, estos líquidos son altamente cancerígenos y producen fuentes de contaminación agresivas. Y ante esa estadística tan dramática que pensamos hacer con los municipios, porque si bien es responsabilidad de los municipios, el gobierno central no puede quedarse pasivo frente a esto. Bueno, el gobierno central lo que ha hecho primero el cambio constitucional, ahora tienen la obligación de atender estos tres temas a través de la priorización del Código de Ordenamiento Territorial. Estas son las tres primeras obligaciones que tienen los municipios, y para eso el gobierno central lo que ha hecho es llegar con créditos subsidiados, con incentivos, de manera que podamos apuntalar esta política pública y avanzar lo más pronto posible. De acuerdo a nuestro ritmo de inversión, estamos invirtiendo entre 300 y 400 millones de dólares al año en estos rubros. Esto haría que el Ecuador, a ese ritmo, en el 2030 podríamos llegar a tener el 100% de cobertura de nuestros servicios básicos. ¿Y en el 2030 tendríamos país a ese ritmo?
a ese ritmo tendríamos algunas fuentes ya perdidas de, sobre todo del recurso hídrico. Lo cual hídrico, entonces significa que tenemos que incrementar la velocidad, y para incrementar o acelerar el ritmo necesitamos mayor inversión, necesitamos mayor inversión, mayor recurso, de manera que podamos acortar los tiempos en que podamos tener el 100% de nuestros servicios. Lo ideal sería en qué tiempo puede realizar todo este tema para no llegar al 2030, pero el 2030 ni usted ni yo. Bueno, lo ideal sería que en un periodo no mayor a 10 años nosotros hayamos solucionado esto al crecimiento poblacional que seguimos teniendo, ¿no? Claro, porque la población sigue creciendo. Así es, totalmente. Y una cosa importante es que las ciudades tienen que organizarse, las ciudades tienen que ser compactas, no dispersas, porque eso genera pues mayor incremento de recursos económicos. Ahora, siendo así, este es un tema tan crítico, el gobierno nacional lo ha puesto en la agenda de prioridades en términos de incrementar los montos para no ir al mismo ritmo de los 300 millones anuales. Así es, el gobierno nacional lo ha incrementado, el Ministerio del Ambiente lanzó un plan de manejo ambiental integral, se llama, lo hemos presentado en PLADES, eso está compaginado con los datos del INEN. Sobre todo hemos priorizado las zonas de mayor problemática en este país, aquellas zonas, por ejemplo, que están en la Sierra Central, donde tenemos fuentes de aguas importantes, otras provincias que están sufriendo procesos de desertificación, que quiere decir esto para la ciudadanía, territorios que se están convirtiendo en desiertos, y que revertir esta problemática evidentemente es muy compleja y que está afectando a la soberanía alimentaria. Ahora, vamos al tema, yo le dije, ya que usted mencionó el tema, vamos al tema de las alturas, la deforestación que viene desde arriba, el momento que no hay árboles, no hay árboles que detengan todo esto que se viene, la sedimentación, etcétera, etcétera, y esto afecta también a nuestros ríos. ¿Qué estamos haciendo para combatir y cuál es el estado actual? Bueno, una de las cosas más complejas ha sido iniciar una política de reforestación en el Ecuador. El año pasado el Ministerio del Ambiente pudo reforestar por conservación, que no necesariamente es para aprovechar los árboles para madera, porque eso es otro tema muy importante que debe tener la ciudadanía. Tenemos consumo de madera en nuestro país, por lo tanto tenemos que ser responsables cuando compramos los muebles que queremos para nuestras casas, es decir, no buscar la madera que decían nuestros abuelos de antaño, las maderas duras, sino buscar maderas que hayan sido de procesos de producción sostenible, es decir, de plantaciones, exactamente. Eso al Ministerio del Ambiente le alivia un poco el trabajo. Sin embargo, el Ecuador tiene que seguir reforestando, el Ecuador tiene que tener políticas claras. A mí como ministra siempre hay algunas cosas que me causan un poco de alergia, que es pensar que el Ecuador pueda volverse una potencia de biocombustibles. Esos son, debates internos que debemos tener. Sin embargo, procesos agresivos de reforestación es parte de la deuda ambiental que todavía corresponde cumplir. Ahora, volvamos al tema de la ecociudad. ¿Qué significado y qué dimensión tiene el tema de la ecociudad? Este es un tema que se lo va a hacer por el Día Mundial del Medio Ambiente, es un tema que se lo va a replicar realmente de forma permanente y constante en todo el país. Bueno, el Ministerio del Ambiente el día de hoy tiene actividades a nivel nacional en cada una de nuestras provincias, demostrando parte de nuestro trabajo e incentivando a los hábitos que hemos venido teniendo, sin ponerle una categoría, si son malos o buenos, sin decirlo. Sin embargo, por ejemplo, fomentar el uso de la bicicleta, fomentar también a los ciudadanos que estamos teniendo cada vez más desastres naturales y tenemos que estar preparados y listos para ellos, saber que no podemos asentar nuestras casas en quebradas, en lugares de riesgo, a la ribera de nuestros ríos, porque nos ponemos en situación vulnerable. Cómo enseñar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, también para que le enseñen a nuestros papás en casa, cómo reciclar, cómo reducir la cantidad de basura que generamos, cómo desde cada punto, cada persona podemos hacer y poner un esfuerzo en que nuestro planeta, se mantenga y al menos podamos revertir algunos de los problemas graves de contaminación. Esta ecociudad es una demostración para los, activa. Yo como ministra voy a estar sentada contestando las preguntas de los chicos, es decir, todos los interrogantes que tengan. También algo que me encanta es que los jóvenes son absolutamente cuestionadores, ¿no? Son así justicieros. Y a veces necesitamos todas esas energías para tener la voluntad de cambiar ciertas cosas que a veces políticamente son complejas.
¿A cuántos niños o jóvenes o adolescentes piensan llegar? Bueno, hoy día vamos a llegar aproximadamente a más de 1.500 niños en la ciudad de Quito, es la ecociudad. Hemos hecho esta para donde el equipo del Ministerio del Ambiente va a estar generando mayor conciencia ambiental. Pero Carlos, el Día del Ambiente debería celebrarse todos los días, ¿no? Todos los días desde nuestros hogares podemos hacer muchas acciones. Y los padres también, que a veces fomentamos el consumo excesivo, la nueva tecnología, cambiar de celular todos los años, el iPad, la computadora, más bien poner un poco de racionalidad a ese tipo de consumo en forma vorágine que nos va consumiendo, ¿no? Así que esos son parte de los ejercicios que vamos a tener el día de hoy. Y ya que usted mencionó el tema de las computadoras, estos aparatitos que son muy útiles, etcétera, etcétera, a veces hay personas, y yo he visto que hay personas que cuando ya piensan que no los sirven, los botan al tacho de la basura, y eso no debería ser así. ¿No? ¿A dónde deberían botarse este tipo de...? Porque estos son súper contaminantes. Bueno, son súper contaminantes. A nivel de las ciudades hay los que se llaman gestores de desechos peligrosos. Todo lo que son productos electrónicos son desechos electrónicos, son desechos peligrosos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar un gestor. Entre esas, por ejemplo, los toners de nuestras impresoras, el cambio de nuestras computadoras. Bueno, la ventaja que tenemos que en el Ecuador hay toda una cadena de reciclaje alrededor de esto. Esto no termina en nuestros botaderos, eso es por lo menos una ventaja. Sin embargo, de eso en casa podemos hacer algunas cosas, separar, vender en varios puntos de nuestra ciudad. Hay gente que recicla todos los materiales electrónicos. Recordemos, Carlos, yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo cuando era pequeña teníamos unas personas que pasaban por nuestras casas, claro que sí, comprando la chatarra, las licuadoras antiguas, entre otras cosas, y todavía hay en ciertos puntos de nuestra ciudad este proceso. Hay toda una industria del reciclaje. Desde casa también separar nuestras botellas plásticas, no mandarlas a la basura, y también, ¿por qué no?, digamos, recibir estos 2 centavos por nuestras botellas. Y ya para terminar, señora ministra, tema de los samanes, ya que estamos en la ciudad de Guayaquil. La verdad es que usted me sorprendió, yo pensaba que iba a salir desde Quito, no la esperé aquí en Guayaquil, en los estudios de Guayaquil. Los samanes, en octubre se supone que se iba a inaugurar una primera fase de los samanes. ¿Sigue con ese cronograma? Bueno, samanes estamos ajustando los tiempos, justamente recordemos que tuvimos un invierno terrible, tremendo. Eso nos ha retrasado un poco la obra, pero seguimos adelante. Samanes ya lleva un 45% de su primera fase de avance, es decir, nuestro relleno sigue aumentando. Hemos comenzado a reubicar y reforestar ciertos ceibos, ciertas acacias en ciertos puntos de las ciudades que tenían que ser removidos por alguna obra. Ejemplo, el parqueadero del Hospital Guayaquil tenía que ampliarse y habían unos samanes impresionantes. El Ministerio del Ambiente los removió y los expuso en su parque para que comience a consolidarse. Esto es lo que estamos haciendo, el parque va avanzando, la obra esperamos, digamos, comenzar a poderla entregar a partir de octubre. Estamos ajustando los tiempos con los contratistas, hay un momento muy acelerado y por supuesto lo que queremos hacer aquí es recuperar espacios verdes para la mayor ciudad poblada del Ecuador. Yo creo que la inversión lo justifica. Guayaquil tiene un indicador de áreas verdes muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y para eso un espacio donde puedes hacer actividades recreativas, salir a bicicletear, salir a trotar sin que tengas problemas de seguridad. Ese es el gran reto de nuestro Parque Samanes. Bueno, la comprometo en un próximo programa para tratar Estero, Salado, Río Guayas y las Islas Galápagos. ¿Le parece? Encantada, Carlos. A las órdenes. Gracias. Marcela Aguiñaga ha estado con nosotros, la ministra de Medio Ambiente, con quien hemos hablado sobre la necesidad de construir, formar y potencializar la cultura relacionada al medio ambiente. Y por cierto, otro tema que se me queda pendiente es el nivel de ruido que existe a veces en el país. El ruido también es contaminante y también afecta el ambiente, por cierto. Una pausa y regresamos con más de Primera Hora.